Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar Preparación de carreras populares, la importancia de la hidratación y el entrenamiento. Como muchos sabéis, mañana es día 6 de abril y el día 6 de abril se conmemora el Día Internacional del Deporte. Y por este motivo, desde el Instituto de Investigación Agua y Salud, os ofrecemos este webinar con consejos y recomendaciones para aquellos que practicáis deporte de forma asidua. Hoy nos vamos a dirigir a los amantes del running, ya que se encuentran en estos días en plena preparación en las carreras populares que se van a celebrar en las próximas semanas. Os voy a recordar algunas de ellas, por ejemplo, la carrera de la mujer de Valencia, la Race Trail Running de Hoyo de Manzanares, que se va a celebrar el próximo día 10 de abril, la Rock and Roll de Madrid, que es el próximo día 24, por supuesto, hay muchísimas más en toda España, ¿no? Recordar también que en el Instituto de Investigación Agua y Salud promocionamos un estilo de vida sano y saludable a través del denominado Triángulo del Bienestar, que fue creado precisamente por el Instituto de Investigación Agua y Salud y se compone por una alimentación equilibrada, la práctica de la actividad física y una correcta hidratación. Y por todo ello, hoy tenemos la suerte de contar con la ponencia de David Blanco Vega. David es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y está colegiado en el COPLEF de Madrid. Y David, además, es docente de Educación Física en el Instituto El Carmelo Teresiano de Madrid y también trabaja como entrenador personal. En el webinar de esta tarde nos contará la importancia de la hidratación y el entrenamiento para preparar una carrera popular. Os recordamos que podéis enviar a David todas vuestras preguntas desde ya mismo y a lo largo de toda su ponencia también podéis seguir haciendo vuestras preguntas y a David que él contestará al final de su ponencia. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Espero que te encuentres muy a gusto. Sí, espero que nos des soluciones a todas las dudas que tenemos, ¿no? Y en tu presentación he comentado que eres colegiado de COPLEF. ¿Qué es esta institución, COPLEF? Bueno, el COPLEF de Madrid es el colegio oficial de licenciados en Ciencia de la Actividad Física del Deporte o licenciados en Educación Física, hoy en día grado en Ciencia de la Actividad Física del Deporte, y vela por los intereses de sus colegiados, de todos aquellos profesionales de la actividad física que nos dedicamos a diferentes niveles, o bien a nivel de docencia, de entrenamiento y demás, y sobre todo lucha pues porque se respete la ley del deporte y bueno, por evitar el intrusismo. Al final nos sentimos totalmente avalados y protegidos por nuestro ilustre colegio oficial de licenciados de Educación Física. Sí, yo creo que en todos los colegios profesionales luchamos contra el intrusismo, absolutamente todo, y no iba a ser menos el COPLEF, sí, lógicamente. Bueno, y ahora, ya adentrándonos en el mundo de la actividad física, ¿por qué es bueno practicar running, por un lado, y qué beneficios tiene para la salud? Bueno, como ya veréis en la presentación que os he preparado, pues son muchos los beneficios que tiene el running, el correr y sobre todo la actividad física. Estamos en un momento de pandemia donde la actividad física, el ejercicio físico se ha visto reducido, hay mucho sedentarismo. Y al final, pues lo que buscamos con la actividad física son dos objetivos. Uno, el psicológico, salir de esos estados de estrés, de ansiedad, y por el otro, el físico, ¿no? Mejorar nuestro sistema inmunológico, prevenir enfermedades como pueda ser la diabetes, etcétera, etcétera. Podríamos sacar muchas datos al respecto en cuanto a beneficios. Muchos los conocéis y otros pues los iremos viendo a lo largo de la ponencia. Sobre todo el tema de obesidad, que es un problema muy serio en nuestro país, ¿eh?
Problema muy serio, Luis, y además, bueno, pues lo vemos, ¿no? Que somos de los países europeos y a nivel del mundo que más obesidad tenemos, y como ¿no? tú has planteado, es puerta de entrada a otras enfermedades, puerta de entrada a diabetes, puerta de entrada, por ejemplo, de paciente hipertenso y de problemas más serios. Y luego, como bien has planteado, liberamos endorfinas. Entonces nos sentimos mucho más alegres y mucho más relajados y mucho más tranquilos, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? Y entonces, antes, quiero decir la importancia que tiene la hidratación, ¿no? A la hora de entrenar y cómo prepararnos, ¿no? Para participar en una carrera popular. Y si ya os parece, a todos, a la finalización de tu ponencia, pues, y de los consejos que nos vas a dar, pues te vamos a hacer preguntas. Preguntas que ya podéis ir mandando al chat. Y cuando quieras, David, estamos todos ya expectantes a que comiences con tu ponencia. Pues muchísimas gracias, Luis, y vamos a pasar un rato muy ameno, ¿no? Hablando sobre el running, porque además de la práctica de actividad física o de ejercicio físico, pues somos unos auténticos apasionados de esta disciplina, ¿no? Del running. Está en auge, lleva muchos años de moda y todo el mundo nos lanzamos rápidamente a la calle para ponernos a correr. Sí que es verdad que las cosas hay que hacerlas bien y en estos momentos pues hay que ponerse en manos de profesionales de la actividad física y del deporte para, bueno, pues para seguir sus consejos, su conocimiento y hacer una práctica, sobre todo, saludable, ¿no? Si os parece bien, bueno, cualquier tipo de pregunta, pues abierto a responder cualquier duda que tengáis. He preparado una pequeña presentación para seguir un guión y no alargarnos demasiado. Habrá muchas cosas que conozcáis, otras que a lo mejor no tanto. Y a partir de ahí, pues establecemos pues un diálogo a través de vuestras preguntas e intentaré responderos a todo. Bueno, como bien decía el doctor Luis, pues los beneficios del ejercicio físico, he preparado una diapositiva que vais a ir viendo en pantalla y son muchos los beneficios del running, que lo podemos llevar a cualquier tipo de ejercicio físico y bueno, pues destacar, pues por ejemplo, como bien ha dicho el doctor, produce hormonas del bienestar, las famosas endorfinas. Es la droga natural, ¿no? Que conocemos como droga natural, que lógicamente crea adicción, pero una adicción 100% saludable. Promueve la inmunidad, reduce el sobrepeso y mejora la digestión, disminuye la incidencia de diabetes y accidentes cerebrovasculares, que todos conocemos o tenemos casos o conocemos gente cercana que ha padecido de infartos, ¿no? De miocardio y muchas veces pues por llevar malos hábitos bien alimenticios, bien de ejercicio físico y demás, que les ha llevado, o muchas veces el famoso estrés, ¿no? Ese nivel de estrés que no controlamos. Y a través del ejercicio físico, pues bueno, lo hacemos pues para canalizar, ¿no? Para canalizar no solo emociones, sino que nuestro organismo funcione bien. ¿Por qué necesitamos? Bueno, he preparado unas diapositivas sobre la importancia de la hidratación, la importancia de beber agua, que es fundamental y en este caso para los que corremos, para todos aquellos que corréis, es algo que en ningún caso os podéis saltar. Es el primer, se puede decir, que estrategia nutricional que podemos llevar a cabo. Hidratarnos antes, durante y después. Todos sabemos que el cuerpo humano está compuesto por un porcentaje elevadísimo de agua. Y en sangre, pues la sangre tiene un 85% de agua, nuestro cerebro un 75%, los pulmones un 90%. Fijaros que solo con la respiración ya estamos perdiendo entre un 15 y un 20% de líquidos. Ayuda al cuerpo, en este caso, a absorber los nutrientes. Nuestra piel tiene un 80% de agua, nuestro hueso es un 24%, nuestros músculos un 75% y nos ayuda pues, a convertir los alimentos que ingerimos en energía. No voy a engañar, bueno, todos sabemos que yo entiendo que la muerte más desagradable seguramente sea por no beber agua y no podemos vivir más de 3-4 días sin beber agua. Necesitamos una hidratación constante a lo largo del día.
¿vale? La hidratación es sumamente importante. Bueno, las células de nuestros cuerpos están llenas de agua, de H2O. Como he dicho antes, a través de la respiración podemos perder hasta un 15, un 20% de líquidos. Aparte, con la orina o con las evacuaciones, podemos sufrir deshidratación y se calcula que más o menos a lo largo del día, en estas funciones, perdemos hasta 3 litros de agua, ¿no? Si a eso le unes temperaturas elevadas o tener fiebre, pues nos lleva a que tenemos que reponer esos líquidos perdidos inmediatamente. La deshidratación afecta profundamente al funcionamiento del organismo hasta el extremo de que es una causa de mortalidad. El 1% del volumen total de líquidos, cuando llegamos a ese nivel, a ese porcentaje, se activa la alerta de que tenemos sed, ¿no? Es verdad que desde el instituto se promueve que bebamos agua, que nos hidratemos sin llegar al punto de tener ya sed, porque seguramente, y todos los deportistas lo sabemos, cuando ya llegas a ese nivel de tener sed, seguramente ya es tarde para recuperar esos líquidos perdidos, ¿no? Y al final, si hablamos de práctica deportiva, ejercicio o rendimiento, nos puede tirar por la borda todo el entrenamiento, todo el trabajo que llevamos hecho durante meses y que cuesta mucho, desde luego. Hacer mención a lesiones típicas, y en este caso los calambres, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado haciendo una actividad física, ejercicio del tipo que sea, en este caso el running, y sufrimos algún tipo de calambres? La consecuencia generalmente es por falta de deshidratación. Luego veremos que puede haber un desajuste en ciertos electrolitos, puede haber una falta de irrigación sanguínea y demás, pero sí que se van a dar esos calambres que todos hemos padecido en algún momento por una actividad física o por un esfuerzo más o menos prolongado en el tiempo. Tengo aquí una diapositiva muy interesante que habla sobre la deshidratación y, como he dicho hace un momento, pues el 1%, la pérdida del 1% de líquidos ya nos da esa sensación de sed. Y fijaros, si leéis la diapositiva, en el 9-11%, cuando perdemos ese porcentaje respecto a nuestro peso corporal, un 9 o un 11%, pues ya empiezan a aparecer espasmos musculares, delirios, problemas de equilibrio, lengua hinchada, fallo renal, disminución del volumen sanguíneo y en la presión arterial. Yo, leyendo esto, lógicamente, como profesional del sector, recomiendo a todos mis entrenados, a mis alumnos, a mis clientes, que lógicamente se hidraten durante el entrenamiento. Y lógicamente, si los objetivos son exigentes, vamos incluso como profesionales a pautar esas tomas de líquido, esa hidratación. ¿Cuál es la elección? Pues la elección cuando practicamos running, pues es beber agua mineral, que nos aporta pues una hidratación sana y muy natural, ¿vale? Estas aguas embotelladas son puras de origen, se envasan a pie de manantial, no requieren ningún tratamiento químico, su origen es subterránea, eso al final les da esa etiqueta de que no tienen ningún riesgo de contaminación, mantienen inalterable su composición en minerales, que eso va a ser muy importante para nosotros los deportistas. No contienen calorías, que también es otro elemento que a mucha gente le preocupa, ¿no? El hacer ejercicio físico con un objetivo puramente estético, aunque lógicamente es secundario. Te permite llevar una dieta equilibrada y unos hábitos totalmente saludables. Lo que está claro es que no hay dos aguas minerales iguales y dependiendo un poco de los datos que dé tu analítica, del requerimiento que necesites, pues va a tener un porcentaje en ciertos electrolitos más altos, más bajos, como ya pues, nos anuncian los diferentes etiquetados de las aguas minerales. En el caso de los corredores, nos encontramos me incluyo yo, porque lógicamente he hecho cientos de carreras populares, muchas de las distancias, desde 5 kilómetros hasta maratón, triatlón, Ironman, y sé muy bien lo que supone tener una mala hidratación por circunstancias, temperatura y demás, o por una exigencia muy alta, ¿no? Entonces,
a mayor distancia también iremos viendo que el requerimiento de la hidratación es totalmente fundamental, ¿vale? Cuando vayáis a una carrera, no saltéis ningún habituallamiento, obligaros, en este caso, a beber agua mineral. Las cantidades altas de sudor, luego habría que valorar qué tipo de sudor tenemos, si somos sudadores dulces o salados, que eso va, pues bueno, yo sudo, soy dulce, tengo un sudor dulce y eso pues hace que lógicamente desprenda menos sales, que pierdan menos sales, en este caso minerales, y para mí pues es una ventaja. Cuando empezamos a preparar, si nos metemos ya en la preparación de las carreras populares, nos tenemos que marcar bien cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Dos objetivos muy claros, que es lo que se marca la gente, son los objetivos de resultado, ¿vale? Buscamos pues, hacer un 10K, una carrera de 10K, nuestra primera carrera de 10 kilómetros, o queremos dar el salto a los 21 kilómetros. Y luego tenemos un objetivo de proceso. Al final, el objetivo del proceso es disfrutar del camino, del entrenamiento, ser coherente con lo que se hace, ponerse en manos de profesionales y, sobre todo, disfrutar mucho, ¿vale? No tomártelo como un reto, un desafío que te llega un amiguete y te dice ¿a que no te atreves a hacer una maratón? Bueno, pues no, hay que tenerle mucho respeto y siempre hay que ir quemando etapas y disfrutar de cada una de ellas. De la terminología del empresarial, del marketing, aparece el término SMART, los objetivos SMART. Traducido al español, nuestros objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con unos plazos muy especificados, ¿vale? Ahora que el doctor Luis comentaba las pruebas que tenemos en este mes y más adelante, pues siempre tenemos que poner la fecha de nuestro reto, tener claro qué tiempo tenemos para prepararlo. En función de eso tendremos que valorar si se ajusta a la base que tengo o si voy a tener que esperar para alcanzar ese reto, ¿no? Entonces, mejor empezar con distancias asequibles, un 5 kilómetros, un 10 kilómetros, y cuando ya tengas esa experiencia y ese subidón de energía por conseguir un reto, porque al final el no conseguirlo te supone ahogarte en la frustración y a lo mejor abandonar la práctica de ejercicio físico, y lo que queremos es adherir a la gente. Nosotros como colegio de licenciados lo que queremos es promocionar y que la gente se adhiera a programas de ejercicio físico en el tiempo, que sean duraderos en el tiempo, pues entonces los objetivos tendrán que ser muy claros y asequibles a cualquier persona, ¿vale? Porque cada persona, lógicamente, va a tener unas necesidades diferentes. Lo primero que hacemos, queremos hacer nuestra primera 10K y nos podemos plantear hacer 10K para acabarla en 60 minutos, o a lo mejor resulta que nuestro objetivo es finales de año, día 31, participar en la San Silvestre Internacional. Entonces ahí ya te marcan un tiempo para participar que está por debajo de 38 minutos. Correr 10 kilómetros por debajo de 38 minutos, no todo el mundo puede hacerlo y lógicamente requiere de un planning y seguramente la ayuda de un profesional, en este caso de la actividad física y del deporte. Antes de comenzar cualquier programa, la recomendación es hacerse un reconocimiento médico deportivo, exploraciones clínicas, desde la auscultación cardíaca, valoración de la presión arterial, hacerse un electrocardiograma, valoración biomecánica de la pisada, ir a un podólogo. Esto es muy importante porque al final nos empeñamos en querer correr, pero a lo mejor nuestra morfología, nuestra pisada, la estructura de nuestro pie y demás no nos lleva a disfrutar de esta actividad y provocarnos lesiones por repetición, sobreuso, un esfuerzo que está por encima de nuestras posibilidades y, lógicamente, nuestro cuerpo lo va a lamentar, ¿no? de alguna manera. Una analítica completa de sangre y orina, una prueba de esfuerzo, yo la recomiendo 100%, hacerse una prueba de esfuerzo. Muchas de las patologías o problemas que pueda tener un
un potencial runner o alguien que se dedica a correr, sobre todo cuando va subiendo distancias, es que se puede encontrar alguna anomalía, perdonad, pues en el corazón, y simplemente con una prueba de esfuerzo podemos detectarlo. Un ecocardiograma o un Doppler, que bueno, que es una eco pues un poquito más compleja para ver cómo es la velocidad del flujo de la sangre. Y bueno, pues muy interesante para hacer una práctica, sobre todo estar seguros de que vamos a poder afrontar nuestros retos sin riesgo, ¿no? El perfil fisiológico, pues el hacerse una prueba de esfuerzo nos va a marcar ciertos parámetros que nos van a dar rendimiento. Cuando hablo de rendimiento es un rendimiento personal. O sea, todos hablamos de rendimiento, todos queremos mejorar, y el rendimiento no es la élite, el profesionalismo. Entonces, saber cuál es mi V2 máximo, ¿vale? Mi volumen ventilatorio máximo, la capacidad de oxígeno que puedo albergar en mis pulmones. De hecho, por eso la respiración, cuando cogemos el aire por la nariz, la exigencia del ejercicio es alto, al final tenemos que coger el aire por la boca, ¿no? Todo tiene su explicación, y todos los aspectos fisiológicos, siempre, aunque vosotros los desconozcáis, siempre va a haber un profesional que te lo va a explicar perfectamente, y a partir de ahí, de entenderlo, pues vamos a avanzar a pasos de gigantes, ¿vale? El perfil fisiológico va a afectar en la economía de carrera, y luego hay una serie de test, como puedan ser el test de lactato, para valorar los diferentes umbrales, el umbral láctico, la zona estable de lactato, y en este caso la cinética del lactato, pues con qué tiempos somos capaces de aclarar ese lactato, ¿vale? Hoy en día, pues hablar de lactato es también pues un sustrato energético, podemos sacar energía de ese lactato, que era el gran temido para todos los deportistas, pero ahora ya vamos descubriendo, las investigaciones descubren que es un elemento que puede jugar a nuestro favor. Espero no estar aburriéndoos mucho con la ponencia. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, las escribís en el chat, y luego al final será un placer aclararos cualquier duda que tengáis. En ese sentido, estate muy tranquilo, ¿eh? Porque yo estoy aprendiendo muchísimo, y seguro que todos nuestros amigos están aprendiendo. Por lo tanto, venga, que queremos aprender más. Fantástico. Pues seguimos. La valoración de la condición física va a ser fundamental, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es nuestro nivel de resistencia aeróbica, en qué punto estamos en la fuerza. De hecho, la fuerza, tanto la resistencia como la fuerza, son las dos capacidades, las hemos estudiado siempre como cualidades físicas básicas, pero van directamente enfocadas a la ganancia de salud. Antes era hacer ejercicio aeróbico, pero ahora ya la fuerza tiene que aparecer en nuestro día a día, ¿vale? En nuestros entrenamientos diarios, y lógicamente esa fuerza, que sea un trabajo funcional, nos lleve a tener una mayor calidad de vida. El equilibrio y la propiocepción va a ser muy importante, la técnica de carrera y la flexibilidad junto al movimiento, ¿no? Al final, generar niveles de fuerza más elevados, si yo no tengo movilidad, no tengo movimiento, todo surge en la pirámide del rendimiento, todo surge del nivel de movilidad que tengo. Falta de movilidad, al final voy a caer en una lesión, ¿vale? Algunas preguntas, yo sé que me haréis muchas preguntas, ¿no? Porque estáis muy interesados en el tema, pero yo dejo caer alguna pregunta que muchas veces me hacéis, o clientes cuando empiezo a entrenar con ellos, pues se hacen, ¿no? Me preguntan, oye, ¿cómo empiezo a correr si soy principiante? Ya no solo si soy principiante, si es mi primera carrera, sino si salgo una lesión, o llevo mucho tiempo parado, he cogido algo de sobrepeso, etcétera, etcétera. Pues hay una técnica muy sencilla. Bueno, son dos técnicas. Una, la CACO, que es caminar-correr, es trabajar de forma interválica, que en este caso, en distancias de 5 o 10 kilómetros, el entrenamiento interválico va a ser fundamental. No va a ser tanto volumen, 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 acumular kilómetros, ¿vale? Sino trabajar menos volumen, con mayor calidad, a mayores intensidades, ¿no? Y se ha demostrado también que el ejercicio de alta intensidad es muy bueno para mejorar nuestra condición física, nuestra salud en general. Bueno, pues por un lado CACO y por otro lado el test del habla. Empezaremos combinando intervalos de andando con intervalos de carrera. Cada vez vamos a reducir los intervalos en los que andamos,
vamos aumentando los intervalos de carrera, que podamos llevar una respiración, que podamos hablar con alguien, que ese sería el test del habla, sin ningún problema, y en un primer momento tampoco nos haría falta un pulsómetro o otra herramienta pues, que midiera la frecuencia cardíaca, aunque cada vez más las estamos utilizando y que, lógicamente, tienen su función, y función importante. Bueno, dentro de la evaluación de la resistencia aeróbica, pues haremos diferentes tests. Os sonará el test de Cooper, que lo hacíais o lo hemos hecho todos en el instituto. Pero más que el hecho de ponerse a correr porque sí, pues bueno, es un poco ver en qué nivel estamos, qué distancia recorremos en ciertos tiempos, cuáles son las sensaciones, etcétera, etcétera. Aquí veis un cuadro de una prueba de esfuerzo. No me voy a poner a explicar de forma detallada lo que es la prueba de esfuerzo. Sí que os recomiendo que os hagan una prueba de esfuerzos. Siempre os la va a hacer un médico especializado, fisiólogo, médico especializado en deporte, y lógicamente nos van a dar unas recomendaciones, nos van a marcar unas zonas para que nuestros entrenamientos sean efectivos, ¿vale? Otra pregunta que me hacéis es ¿qué zona de frecuencia cardíaca sería recomendable en base a objetivos? ¿Para qué nos sirve un pulsómetro? ¿Tiene algún sentido? Pues trabajamos en diferentes zonas de frecuencia cardíaca, aunque tenemos 3 hitos fisiológicos, ¿vale? Serían 3 zonas: aeróbica, anaeróbica, y esa transición, o sea, aeróbica, anaeróbica, y un tercer zona, que sería zona umbral, VO2 máximo, esa transición donde ya empezamos a tener cierta dificultad de mantener esa intensidad alta del ejercicio. A nivel de frecuencia cardíaca, pues lo dividimos en zonas de trabajo: zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 y porcentajes de intensidad. El hecho de medirnos cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima nos va a ayudar luego para entrenar en las diferentes zonas y conseguir los objetivos. Si mi objetivo es perder peso, pues tendré que entrenar en una zona más Fat Max, ¿vale? Donde yo quemo más calorías de una forma eficiente. Si voy a intensidades más altas, pues lógicamente no seré capaz de perder peso. Si ese es mi objetivo, si mi objetivo es bajar los tiempos en 10K, pues me iré a trabajar de forma intervalada, con trabajo fraccionado, en zonas más altas donde el requerimiento fisiológico, metabólico, va a ser más elevado. Yo creo que el tema de la frecuencia cardíaca, llevamos ya muchos años trabajando con ello y cada vez más llega a los deportistas populares. Saber de qué nivel partimos, a qué aspiramos, y aquí he puesto una imagen de la carrera de la mujer, porque al final yo entiendo que cuando te apuntas a una carrera hay algo que te motiva, ¿no?, para conseguir esa distancia, ¿no?, llegar a la meta. Y puede ser muchas veces, y ahí hablo en primera persona, que me ha ayudado a llevar a cabo muchos retos, y muchos de mis clientes consiguieran retos, es lo solidario. Unir deporte y solidaridad al final nos lleva a hacer cosas que ni siquiera se nos pasaba por la cabeza que fuéramos capaces de hacer. Y muchas veces la motivación de luchar contra el cáncer infantil, contra el cáncer de mama, unirnos todos para ayudar a Ucrania, cualquier motivo, causa solidaria, nos lleva a que el running esté tan de moda y podamos ayudar a tanta gente. Bueno, continuamos. La competición, pues saber qué modalidad, qué distancia, el objetivo y el tiempo. Estamos hablando de carreras populares en general, y muy importante que tengamos claro la distancia, cuánto vamos a poder tardar en esa distancia, si estamos preparados o todavía nos queda mucho para dar el salto a la siguiente distancia, ¿vale? Yo recomiendo pues, que en principio, cuando os pongáis como reto completar una carrera bien de 5 kilómetros o de 10 kilómetros, la de 5 kilómetros es más sencillo. Si llevas una vida saludable, vas al gimnasio, haces trabajo cardiovascular, algo de fuerza, va a ser muy fácil que completes 5 kilómetros corriendo sin ningún problema. Cuando nos vamos a distancias mayores, pues ya tienes que ser consciente de que el tiempo que tienes que aguantar corriendo, siempre sin dolor, tiene que ir aumentando. Para ello, en distancias que nos van a llevar entre los más avanzados, 18 minutos que podáis tardar en 5 kilómetros, o media hora en 5 kilómetros porque corráis a 6 kilómetros el minuto, o en 10 kilómetros bajéis de los 50 minutos, pues lógicamente lo que nos va a venir muy bien a la hora de preparar nuestros entrenamientos es el trabajo interválico, ¿vale? El entrenamiento interválico de alta intensidad.
El protocolo de trabajo de alta intensidad para mejorar, para conseguir vuestros objetivos, bien de llegar, de ser finishers, cruzar la meta en un tiempo que yo siempre lo digo, si entrenas lento, te haces lento, si entrenas rápido, te haces rápido. Entonces, cuanto menos tiempo estés en contacto, menos zancadas hagas, tardes menos tiempo en pasar la meta, pues lógicamente tu cuerpo, tus articulaciones van a sufrir menos. Eso tenemos que entrenar para ser eficientes. Entonces, en los intervalos, en esas actividades de alta intensidad, no podemos descuidar hacer un buen calentamiento, marcar bien la intensidad del intervalo, la duración del intervalo, el número de intervalos, la intensidad de recuperación, importantísimo, y la duración de la recuperación, ¿vale? Esto no es machaquismo, no es pegarse un palizón, hacer cosas sin sentido, coger un planning en redes sociales y decir, bueno, pues voy a hacer el planning del pro del atleta, del campeón del mundo, récord tal. No, al final hay que individualizar cualquier tipo de plan y vuelvo a repetir, para eso os tenéis que poner en manos de profesionales de la actividad física y del deporte. Las series, pues hay que medir la duración, la intensidad entre series y el número de series, ¿vale? Aquí veis un ejemplo en esta diapositiva donde, bueno, pues a la hora de entrenar las series, pues lo dividimos en series cortas, series medias y series largas. En las series cortas es más un trabajo de potencia, ¿vale? Con mucha exigencia, la duración es corta, los tiempos son largos de recuperación. Las series medias son anaeróbicas, llegando a la zona umbral, donde la distancia pues, es un poquito más larga, serían esas distancias de medio fondo. Y luego estarían las series largas, que ahí, lógicamente, no existe el trabajo aeróbico-anaeróbico, no se puede separar. Siempre hay un porcentaje más de trabajo más aeróbico y más anaeróbico, ¿vale? En función de la distancia que recorramos, ¿no? Se puede decir que en un maratoniano el 80% de su trabajo va a ser aeróbico y habrá un 20% anaeróbico, y en un velocista pues será al revés, ¿no? El 80% será anaeróbico y ese 20% será más aeróbico, en función de las distancias y la intensidad. Otra pregunta, y aquí llegamos al kit de la cuestión. ¿Los runners deben hacer entrenamiento de fuerza? Sí, no, me aburre el gimnasio, yo solo me calzo las zapatillas, salgo a correr, y es un gran error, porque simplemente haciendo un trabajo de fuerza y metiendo algo de carrera vamos a conseguir nuestros objetivos y sobre todo sin lesionarnos. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Es dedicarle 10 minutitos bien antes del entrenamiento de carrera o bien después, o incluso podemos hacer entrenamiento total donde vayamos incluyendo tramos de carrera con ejercicios más de fuerza con nuestro propio peso, etcétera, etcétera. Importante, zancadas, planchas para fortalecer bien el core, y seguro que todos hoy en día ya sabemos lo que es el core, es ese núcleo estabilizador que nos mantiene en equilibrio y que, por supuesto, previene de muchísimas patologías, dolores de espalda, desajustes, etcétera, etcétera. Vemos los push-up, los fondos. Los corredores no solo tienen que trabajar el tren inferior, sino que hay que hacer un trabajo de fuerza del tren superior y del tren inferior. Porque en la técnica de carrera, tener un tren superior nos va a ayudar a llevar un buen gesto, tener un buen tren inferior y, sobre todo, un núcleo que enlace el tren superior con el tren inferior va a hacer que corramos más rápido, no caigamos en lesiones, etcétera, etcétera. Tenemos algunas valoraciones de fuerza, ¿vale? Para lo que es la zona central de estabilidad, que es el famoso core, y aquí vemos pues, algunos de los ejercicios, algunos de los test, y decir en cuanto al trabajo del core que es mejor, que no hay que cargar, no hay que sobrecargar a la musculatura abdominal, que es uno de los músculos que forman parte del core, entre otros, como pueden ser los oblicuos, los músculos ilioascendentes, el transverso del abdomen, musculatura profunda, etcétera, etcétera. No debemos cargar el abdomen haciendo repeticiones y repeticiones de abdominales tradicionales, sino que tenemos que retar, ¿vale? Esa musculatura estabilizadora, nuestro core. Entonces, vuelvo a repetir, mejor calidad que no cantidad, ¿vale? Y el hecho de entrenar y no tener agujetas es una buena señal. Tener agujetas, o las famosas DOMS, no es un buen compañero, ¿no? Hay que intentar recuperarse bien y no llegar a esas lesiones que son las agujetas, ¿vale?
El papel de la fuerza en running pues, nos da unos beneficios a nivel de rendimiento, en este caso de economía de carrera. ¿Vale? Mejora nuestra potencia aeróbica, la técnica de carrera, previene lesiones, retrasa la fatiga, que generalmente los corredores de larga distancia no se paran o no se fatigan porque les falte capacidad ventilatoria, capacidad de resistencia, sino es por el déficit de fuerza, es por que les falta fuerza. Trabajando la fuerza mejoras otros parámetros como la resistencia, la potencia anaeróbica, etcétera, etcétera. Baja la disminución de percepción de esfuerzo, la sensación de fatiga, de cansancio es menor, previene un montón de lesiones, previene la sarcopenia, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la economía de carrera, pues la mejora de fuerza, el trabajar la fuerza nos va a llevar a un porcentaje menor de la carga recibida en el impacto cuando pisamos el asfalto, vamos a tener una mayor tolerancia y un menor consumo energético, ¿vale? Vamos a ahorrar ahí energía a la hora de afrontar un reto. Destacar siempre que, bueno, dependiendo de la distancia, el tema de la hidratación es importantísima para que todo funcione de manera adecuada. Por eso las distancias tienen pautadas unos habituallamientos obligatorios. Bien, en la carrera de 5 kilómetros, al final de la prueba, dan un habituallamiento. En la carrera de 10 dan un habituallamiento en el kilómetro 5 y al final de la prueba. Y luego, aparte, cuando nosotros entrenamos, pues siempre hay que prever pues, que no nos vamos a deshidratar, que llevamos agua, llevar siempre unas moneditas para si tenemos que comprar una botella de agua mineral, hacerlo. Y eso te va a quitar... va a evitar que te pase una mala jugada a tu organismo. Bueno, las consideraciones. En larga distancia es fundamental el trabajo de fuerza. Veis cómo toco ahí algún matiz en cuanto a la fuerza explosiva que va a hacer que mejoremos en nuestro nivel de carrera. Voy pasando. Las pliometrías, los ejercicios pliométricos, ese ciclo de estiramiento-acortamiento va a ser muy importante. Saltos, multisaltos, técnica de carrera, todo lo que vaya dirigido a ese ahorro, esa eficiencia de la carrera y ahorro a la hora de correr va a ser fundamental. El entrenamiento abdominolumbar, que seguimos hablando del core, va a ser fundamental para distribuir y que haya una buena transmisión entre las fuerzas que se generan en la parte superior del cuerpo y la parte inferior, ¿vale? Muy importante la absorción de esas fuerzas de impacto y bueno, disminuir los riesgos de lesiones. ¿Cómo vamos de tiempo, Luis? ¿Vamos bien? 20 minutitos. 20. Has ya 20 minutos. utilizado, o sea que pues... tú mismo, a partir de ahora, ya sabes. Nada, bueno, simplemente a nivel de prevención, todo este trabajo de core, y ya con esto voy finalizando la ponencia. Me tiraría hablando horas. Ya lo sé. Pero la verdad que comprimir todo en 20 minutos es bastante complicado. No hace falta 20 minutos exactos. David, utiliza más tiempo. Sobre todo que quede claro. Venga. Sobre todo que esté quedando claro, ¿vale? Sí. A nivel de prevención, ojo, a caderas, pies, rodillas, las típicas lesiones de los corredores. Y ahí sí que podemos incidir mucho los licenciados en educación física, los entrenadores personales, para pautar bien esos ejercicios de fuerza que van a hacer que rindamos más en nuestras carreras y, sobre todo, que no nos lesionamos. Más del 60% de los runners sufren alguna lesión, ¿vale? Lesiones por repetición, fascitis plantar, periostitis tibiales, condropatías rotulianas, cintilla iliotibial, la famosa cintilla, la rodilla del saltador, bueno, etcétera, etcétera. Problemas en el tensor de la fascia lata. Yo creo que bueno, otra cosa a recomendar es ir de vez en cuando al fisioterapeuta, ¿no? Bueno, trabajaremos sobre el glúteo medio, sobre el tensor de la fascia lata, para trabajar esa extensión de cadera, las fuerzas excéntricas. Prevendremos el trabajo del pie, ¿vale? Ese stiffness, o sea, quitar rigidez al tobillo, que al final esa rigidez nos va a llevar a muchos problemas y que hagamos ejercicios por falta de movilidad mal ejecutados y tengamos una mala técnica de carrera,
nos hagamos daño a la hora de hacer un ejercicio como un squat. Y bueno, aquí decir que la falsa creencia esa de que la rodilla no tiene que sobrepasar la punta de los pies, pues al final es un error, ¿no? Ahí vamos avanzando muchísimo en el tema de entrenamiento y cada vez, bueno, pues el entrenamiento está a la hora del día y la mejora de los resultados viene por una buena alimentación, una buena hidratación, un buen descanso y sobre todo un entrenamiento planificado. Y de ahí pues el tapering, que es algo a tener muy en cuenta y que bueno, yo creo que os suena lo del tapering y es ese microciclo de entrenamiento que se hace las últimas semanas, dependiendo de la distancia que vamos a recorrer. Y bueno, pues hay que tener cuidado con ciertos aspectos para que después de llevar meses trabajando en busca de nuestro objetivo, pues no se pierda todo, ¿no? Entonces, quedaros con el término tapering, un ejemplo de lo que deberíamos hacer la semana anterior a unos 10 kilómetros. Y bueno, espero que os haya gustado la ponencia. En tiempo de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Una frase de Erich Hofer que me parecía, bueno, pues importante compartirla con vosotros. Muchísimas gracias y bueno, cualquier duda ya sabéis dónde me podéis encontrar. Claro que sí. David, muchísimas gracias. Muy interesante tu ponencia. Hemos aprendido muchas cosas. Luego te preguntaré yo también alguna cosita. Genial. Te preguntaré. Bueno, os recuerdo que hoy ha estado con nosotros David Blanco Vega, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, está colegiado en COPLEF y también tienes, digamos a decir, entrenador personal. Tienes tu consulta también, ¿no? Para cualquier persona que quiera asesoramiento y quiera ponerse bien en forma para hacer de running como Dios manda, y no tener ningún tipo de problema. Bueno, os recuerdo a todos que podéis realizar vuestras dudas que os hayan surgido sobre la preparación de carreras populares y David os va a contestar y las preguntas las podéis hacer a través de nuestro chat. Pero a mí me gustaría recordar la importancia de la hidratación. La importancia de la hidratación, como tú has planteado, en la potencia, ¿no? Y la hidratación es importante antes, durante y después. Has explicado perfectísimamente que ya con solamente un 1% de pérdida de líquido ya tenemos sed. Y lo importante es no llegar a tener sed, que eso significa que estamos deshidratados. Lo importante es prevenir, ¿no?, esa deshidratación. Entonces, yo voy a dar unas cifras. Tú me dices si están bien, están mal, están regular o cómo están. Yo pienso que antes deberíamos tomar medio litro, 1 o 2 horas antes de comenzar a hacer la carrera, hacer el ejercicio físico. Durante ese ejercicio, unos 100, 200 mililitros cada 15 o 20 minutos. Una cosa interesante, hay que pesarse antes, ¿no?, y después, David. Sí, sería interesante. Muchas veces es un detalle, es una práctica muy importante y es antes del entrenamiento pesarte, ¿vale? ¿En qué peso estás? No sabremos si hemos llevado una buena hidratación los días previos a la carrera o durante el día. Pesarte antes y pesarte después del entrenamiento. A ver qué pérdida de peso, en este caso pérdida de líquidos, va a haber con el entrenamiento. Entonces, si hacemos ya esa diferencia, lo que hemos perdido durante la carrera, después, ¿qué cantidad de agua tendríamos que beber? Más o menos es el peso perdido. Si son 600 gramos en cuanto a peso en báscula, pues multiplicarlo por 1,5 aproximadamente y seguramente nos lleve en las horas posteriores a hacer una recuperación de 3 litros, que seguramente es lo que hemos podido perder. Sí es importante que si no hemos perdido tanto peso, seguramente hayamos llevado una estrategia de hidratación durante la prueba o el entrenamiento muy interesante. Pero hay mucha gente que entrena y durante el entrenamiento no se hidrata, no bebe agua. Bueno, y has dejado también una cosa importante, ¿no?, en la hidratación. El agua mineral, ya lo decías tú, sana, natural, y yo creo que es una bebida esencial, ¿no?, para los deportistas. Tiene un envase ergonómico, que esto es importante, ¿no?, donde están envasadas estas aguas minerales. También hay que decirlo, el 100% es reciclable,
porque hay mucha gente que tiene el concepto de que los envases del agua mineral pueden perjudicar al planeta, pero esto también hay que dejarlo claro, ¿no? Y facilita, por supuesto, ya lo acabamos de comentar, la hidratación a la hora de hacer deporte y con todas las garantías, por supuesto, de seguridad alimentaria. Y David, si te parece, antes de responder a las preguntas, yo te voy a volver a hacer, que a mí me ha quedado claro, pero quiero que me lo aclares un poquito más. ¿Qué es el tapering? A ver, que yo me entere bien qué es el tapering, David. Pues el tapering, tapering, ¿no? O tapering, sí, en inglés. El tapering es, como he dicho antes, ese microciclo de entrenamiento. Semana previa, si vamos a hacer un 5K, un 10K, pues la semana anterior, ese es el microciclo de entrenamiento que tenemos que cuidar mucho para conseguir el objetivo que teníamos, ¿no? Entonces hay que cuidar una serie de aspectos, como pueda ser no querer entrenar lo que ya no he entrenado meses atrás. O sea, en esa última semana hay que reducir la intensidad de entrenamiento entre un 30 y un 50%. ¿Vale? Si estoy corriendo 50 kilómetros a la semana, pues bajaría a 25 kilómetros, ¿no? Semanales. Y bajo los volúmenes, pero aumento la intensidad, ¿vale? Lo que quiero es meterle un poquito de chispa, no quedarme que la musculatura se quede dormida, sino que tenga esa chispa para que el día de la prueba, bien sea el sábado o el domingo, mi rendimiento sea óptimo. Descansar bien, tener una buena alimentación, esa carga, llevar los depósitos de glucógeno llenos, ¿vale? Elegir bien los alimentos que nos den un aporte de carbohidratos importante, no experimentar, no meter ejercicios nuevos, no probar cosas de alimentación nuevas, o sea, seguir lo que es tu rutina, incluso con el tema de las zapatillas, la ropa y demás. O sea, cuidar mucho los aspectos previos a la carrera y no saltártelo y querer, pues, para ganar trail running, ¿no? Esos puntos con la mujer, no con tu pareja, no querer hacer labores del hogar que al final, bueno, pues te apetece rendir en la prueba y meter una sobrecarga innecesaria, pues no es el momento, ¿no? O sea, que a los runners, triatletas y demás, siempre cuando llegamos al objetivo, a la competición, sí que necesitaríamos descansar un poco. Pues muchísimas gracias, David, me lo has dejado sumamente claro. La verdad es que yo corro lo justo, más bien camino, más bien ando esos 45 o 50 minutos diarios que me vienen fantásticos, ¿no? Te doy de nuevo las gracias y ahora tienes que responder a todos nuestros amigos. Tengo por aquí ya una pregunta, dice, suelo correr a menudo en cinta. ¿Podría prepararme para participar en una carrera popular entrenando solamente en cinta de correr? Buena pregunta, Luis. ¿Entrenar solamente en cinta? Entrenar solamente en cinta, no, porque al final sí que cuando nosotros corremos en la cinta, el tapié rodante va moviendo nuestro cuerpo y es verdad que no hacemos la misma fuerza que la que hacemos fuera. Como correr en cinta me va a dar posibilidades en hacer algunos entrenamientos, ¿vale? Más fraccionados, interválicos, con mayores controles en cuanto a pendiente, tiempos que a lo mejor fuera por el desnivel, el relieve donde corramos, no tenemos. Entonces, correr en cinta está bien, pero con el objetivo de participar en una carrera, sobre todo en nuestra comunidad en Madrid, que hay unas cuestas que no veas, hay que alternar, hay que correr fuera, lo fundamental, y luego la cinta muchas veces es como segunda opción, pero solo correr en cinta yo no lo recomiendo, ¿vale? Oye, ¿y Toledo qué tal es para un running? Toledo. Toledo. Bueno, en todos los sitios hay buenas cuestas, ¿no? Si te vas al Escorial, pues imagínate, sí, también, la cuesta rompecorazones que recuerdo de la carrera del rock and roll, ¿no? Sí, sí. Oye, otra pregunta. Mira, ¿es tan malo quedarse corto de beber agua en una carrera como pasarte? Buena pregunta. Lo que hay que tener es sentido común, individualizar la estrategia de hidratación en cada persona y no beber el agua suficiente. Horrible, y pasarse, pues también al descender el nivel de sodio, podemos caer en una hiponatremia. Puede ser, ¿vale? Pero habría que estudiar cada caso. No hay muchos casos
que por exceso, por sobrehidratación, no se conocen muchos casos, pero sí que algunos, sobre todo en larga distancia, Ironman, pruebas de ultramaratón y demás, por haber llevado una sobrehidratación, ha habido alguna consecuencia por lo que digo, por ese desajuste de electrolitos. Una cuestión, podéis seguir haciendo preguntas en nuestro chat, que David está dispuesto a contestar a todas las preguntas que le hagáis. Tengo otra que dice: los que no hemos competido nunca en 5.000, ¿qué recomendaciones principales podría darnos? Nunca ha competido en 5.000 y parece ser que quiere competir en 5.000. ¿Qué recomendaciones? Bueno, cuando aparece competir, entiendo que hay algo de rendimiento. Hay que ver si esa persona que hace la pregunta habitualmente corre, hace entrenamientos de carrera o nunca ha corrido y de repente su objetivo es hacer un 5K. ¿Vale? Entonces, si no tiene problemas de salud, lleva una vida más o menos saludable, va al gimnasio, hace el entrenamiento cruzado, pues combina trabajo en elíptica, bicicleta, lleva una vida activa, no va a tener mayor problema en competir en 5K. Si lo que vas buscando ya es un tiempo determinado, que está por debajo de tus posibilidades una vez que te has testado y hay que ver los ritmos de carrera, cuáles son, a qué velocidad llevas en un kilómetro, cómo asimilas un test de Cooper, por ejemplo, cómo responde tu cuerpo, pues entonces con un entrenamiento pautado, incluso simplemente llevando una vida saludable y no teniendo problemas a nivel articulares, puedes participar en una carrera de 5 kilómetros, que el éxito está garantizado. Cuidarte un poco, descansar, una buena alimentación, una buena hidratación y llevar una vida activa para un 5K. Ya si queremos hacer mejor marca personal o ponernos a un nivel, correr muy rápido, ahí sí que nos va a tocar entrenar un poquito más, ¿vale? Llevarlo sobre todo mucho más pautado. David, más preguntas. Te hago otra, mira. Un placer. Sí, claro que sí, ¿no? Y sos bueno. Lo vuelvo a recordar, podéis seguir haciendo preguntas. Está de moda el running. Sí, venga. ¿Cómo puedo evitar el dolor de flato si bebo agua antes de correr? Y nos da las gracias, ¿vale? Gracias. Lo primero, beber a sorbitos, ¿vale? Vamos a intentar, dentro de lo posible, evitar ese flato, aunque muchas veces desconocemos por qué surge el flato. Hay pequeños trucos, como presionarse la zona, trabajar un poco el diafragma, hacer inspiraciones profundas, exhalaciones, y a lo mejor ahí puede desaparecer el flato. Todos hemos padecido alguna vez flato en algún momento, y en el momento más desafortunado tenemos esa sensación. A veces pasa con la ingesta de agua, pequeños sorbitos, y sobre todo, llevar una respiración tranquila, intentar que a lo mejor el diafragma se ha contraído, se ha contracturado un poquito. Entonces, presionar la zona y hacer ejercicios, relajarte, hacer ejercicios inspiratorios, expiratorios, coger aire profundamente por la boca y seguramente ese flato desaparezca. Luego te voy a hacer yo una pregunta, las pájaras, las famosas pájaras, a ver cómo solucionamos las pájaras. Pero vamos a contestar antes a otro amigo o amiga que nos pregunta, ¿no? Dice, muy interesante este webinar. Por lo tanto, para que veas que está teniendo mucho interés. Me gustaría preguntar si un runner debe también practicar entrenamientos de fuerza. Muchas gracias. Parte de la ponencia lo he enfocado en la importancia del entrenamiento de fuerza. Fundamental. Economía de carrera, rendimiento, prevención de lesiones. Entrenamiento de fuerza, sí, siempre. ¿Cuántas sesiones? Pues si corremos 3-4 veces en semana, que mínimo que 2 sesiones de fuerza. Pueden ser en la misma sesión, lo que es un entrenamiento concurrente, o si nuestros objetivos son muy exigentes, yo recomendaría dejar 6 horas de separación entre el trabajo de fuerza y el trabajo de resistencia. Pero para corredores populares, distancias cortas, se podría meter el trabajo de fuerza con el trabajo de carrera. Siempre el objetivo, si nuestro objetivo es más la carrera, pues seguramente meter primero el entreno de carrera y luego el de fuerza. Si en ese momento nuestro objetivo es ganar fuerza, primero entrenamiento de fuerza y luego entrenamiento de resistencia.
Bueno, ahora nos preguntan por el embarazo. Dicen, en el embarazo, ¿qué pautas hay que seguir practicando este deporte? Bueno, hay que tener las pautas. Trabajar en zonas, ¿vale? No trabajar en zonas de frecuencia cardíaca altas, porque al final vamos a tener mayor deuda de oxígeno. Hacer un trabajo predominantemente aeróbico, como decía antes, que me permita hablar. No meter un impacto excesivo, dependiendo también en el mes que estemos del embarazo. Una buena hidratación, un buen descanso. ¿Se puede correr? Sí, salvo que sea un embarazo de riesgo, ¿vale? Si es un embarazo de riesgo, seguramente la actividad física durante un tiempo, ojalá que no, pero sí que se ve acortada. Le ha pasado a muchos deportistas hasta el final corren a cierto nivel, no, lógicamente no de competición, y otras futuras mamás que tienen que bajar mucho sus entrenamientos de running, aunque yo sé que ellas estarían corriendo. Luego le va a salir el niño corredor. David, contéstame el tema de la pájara. La pájara. ¿Cómo podemos evitar que desfallecer? Eso es. El tema de la pájara. Cuando ha sufrido la pájara, ya es tarde. Lo que sí que podemos es prevenir esa pájara, ¿vale? Dependiendo cuál va a ser la exigencia del ejercicio, ¿vale? Llevar una buena pauta de hidratación y una pauta de alimentación. No debemos ya beber cuando estamos deshidratados o comer cuando tenemos, igual que la sensación de sed, la sensación de hambre. Tenemos una pájara, nos venimos abajo y queremos meter líquido, barritas, geles, suplementación en sí para evitar esa pájara, y lo que hay que hacer es llevar una estrategia previa para que no se dé esa pájara. Tantos carbohidratos a la hora, tantos mililitros de agua mineral a la hora, que puede ser una botella, un bidón, las barritas o la fruta, pues probar a ver si la toleras y meter en función 40, 60 gramos de carbohidratos, líquidos, etcétera, para evitar la pájara. Sobre todo en distancias largas, en distancias cortas, pues haber comido antes o unas horas previas. Sí, mira, hay una pregunta que va precisamente sobre el habituallamiento en las carreras cortas. Y la pregunta es ¿por qué no hay habituallamiento en las carreras cortas y qué se puede hacer si no tenemos zonas de agua en la carrera? Pues muy buena pregunta, y a veces yo como corredor me lo he planteado, o viendo a clientes míos, incluso alumnos. Nos encontramos en la casa campo en julio, 30 grados, y resulta que es una carrera de 5 kilómetros y no hay habituallamiento, pero sí que hay un habituallamiento a final de la carrera. Entonces, como ya primero saber si va a haber habituallamiento durante la carrera o no. Eso lo vas a saber. La información de la carrera te va a decir cuántos habituallamientos hay, en qué kilómetro, si es al final, si a mitad de carrera. En las de 5 kilómetros generalmente no hay habituallamiento a mitad de carrera por abaratar costes, etcétera, etcétera. Una buena hidratación, ese medio litro de agua mineral previo a la carrera, nos va a hacer que aguantemos esos 15, 20 minutos que nos va a llevar recorrer esa distancia, y no vamos a tener ese riesgo de deshidratación. Y al final nos hidrataremos. Si hace mucho calor y sabemos que vamos a tardar más y que sudamos mucho, perdemos muchos líquidos y demás, porque ya es algo que lo tenemos vivenciado, pues correr con tu propia botellita de agua. Un pequeño truco, llevar una pajita, una pequeña pajita, ¿vale? Un pitillo, que lo puedes llevar guardado en cualquier sitio, y beber. O muchas veces estos cinturones que llevamos con los botellines de agua. Yo os recomiendo, si no hay habituallamiento y vamos a tardar y hace calor, llevar tu propio habituallamiento, ¿vale? Llevar tu líquido. Has hecho antes, durante tu exposición, el tema de ir a un médico, el tema de la revisión médica. Esto es importante, ¿no? Para la persona, no solamente ya que haga running, sino otro tipo de deporte, pero en el running es fundamental saber cómo estás antes de comenzar a hacer ejercicios más potentes, más fuertes, ¿no? O sea, es fundamental. Además, hablábamos de diferentes distancias, pero muchas veces las más agónicas son las distancias cortas, ¿vale? Porque estás trabajando a un nivel de intensidad muy elevado, y aunque es como todo, aunque creas que lo controlas, al final la propia competición o cuando te vas enganchando a las carreras populares, pues cada vez quieres correr más rápido
y lógicamente tienes que hacerte un test previo, un chequeo previo, porque se puede detectar problemas que tú no sabías que tenías y resulta que vamos a una carrera y nos encontramos a veces una muerte súbita, Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Yo lo he vivido. O sea, yo he corrido Sí, un sí. maratón de Madrid y me he encontrado en el suelo Sí, sí. un corredor, un runner popular, porque hacer Sí, sí. 42 kilómetros no quiere decir que no seas popular. Mucha gente que no Ujú. esté preparada y puede fallecer haciendo un reto de estas características. Y Ujú. seguramente se podría haber evitado con un buen reconocimiento médico, una prueba de esfuerzo. Más preguntas, David. Para los que no corremos de forma habitual, ¿qué distancia, espérate un segundito, que se me acaba de apagar, ¿qué distancia nos recomienda correr para empezar en el running? Buena pregunta. No estamos habituados a correr. Yo siempre iría quemando etapas. Empezaría corriendo 5 kilómetros, ya que a nivel popular casi todas las carreras de distancia 10K, que es la más común, los 10K es un poco la San Silvestre. Sí, sí. La 10K es la más común, pero todas las pruebas tienen ya distancias de 5 kilómetros. Yo iría, pues eso, por el tema de éxito en el reto, cubrir la de 5 kilómetros. Hay pruebas que 6 kilómetros, un poco mixtas, pero del 5 kilómetros generalmente se pasa a los 10 kilómetros. Lo que va a variar va a ser los niveles, ¿no? La intensidad a la hora de correr. 5 kilómetros a lo mejor podré ir más rápido, en 10 kilómetros tendré que dosificarme más mi esfuerzo. Yo creo que empezar, los que habitualmente no corráis, empezar por 5 kilómetros, pero cada caso es un mundo. O sea, hay que ver. Yo te valoraría, a esa persona le valoraría y le diría, pues a lo mejor te va a ir mejor irte a los 10K porque, bueno, pues corres 50 minutos a un ritmo X, 5 minutos el kilómetro, 6, lo que sea, y encima no tienes problemas articulares o no tienes sobrepeso, que es lo que al final te va a condicionar en la distancia, el que tenga más probabilidad de lesionarte. Eh, ¿Tú crees, David, que hay falta de cultura de ejercicio físico? ¿Tú crees que hay que hacer más webinar como esta? Yo creo que sí, ¿vale? Porque al final siempre estamos los mismos, ¿no? Al final pensamos, vivimos los que somos deportistas, nos dedicamos profesionalmente, pues nos rodeamos muchas veces de esas personas que ya están dentro de esa dinámica, ¿no? Del ejercicio físico, pero es verdad que vivimos en una población extremadamente sedentaria. O sea, hay que fomentar el ejercicio físico y a través de webinars, sobre todo enseñar, educar en llevar prácticas saludables. Yo creo que estas iniciativas son fundamentales, importantísimas. Tenemos una última pregunta. Tengo que decir que el chat está Que arde. que arde. Sí, pero te voy a hacer una última pregunta. Dice, buenas tardes. A la hora de beber agua, ¿cuándo en el mejor entrenamiento, mejor fría o a temperatura ambiente? O sea, nos preguntan, ¿agua fría o temperatura ambiente? Bueno, pues a ver, pues para evitar algún trastorno digestivo, si puede ser bebida a temperatura ambiente, y doctor, seguro Sí, sí, que sí. la fría, pues al final pues entramos en pérdida de temperatura, ¿no? Que se nos vaya esa temperatura, ¿no? Entonces, pues agua del tiempo mucho mejor. Ni caliente ni fría, pues del tiempo. Sobre todo luego a veces buscamos una sensación agradable, ¿no? Pero que no sea constrictora, ¿vale? Y tampoco que te dilate, o sea, ni agua caliente ni agua muy Sí, ¿no? Y fría. además, como tú planteabas, el agua excesivamente fría puede producir una contractura estomacal. O sea, es decir, podemos tener dolor de estómago porque el estómago se contrae y puede generar dolor. Bueno, hasta aquí podemos decir que hemos llegado. David, muchísimas gracias. Nada. David, ha sido todo un placer haber podido informar, ¿no?, a nuestra audiencia de la importancia de la hidratación y el entrenamiento a la hora de preparar carreras populares. Esperamos, por supuesto, volver a contar contigo muy pronto para otra sesión informativa. Y también tengo que dar las gracias a COPLEF Madrid, al Instituto de Investigación Agua y Salud por organizar este webinar y, sobre todo, muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta webinar, que seguro habéis aprendido muchas cosas
Y bueno, y esa es nuestra intención, ¿no? Informar. Cuanto más informados estemos, mucho mejor haremos las cosas. Esto en la vida es fundamental. Y también, obviamente, en el ejercicio físico. Bueno, venga, y nos despedimos ya. Nos despedimos ya. Hasta la próxima. Venga, un saludo y muy buenas tardes. Hasta luego. Venga.